Bienvenidos a Historias de Medianoche, donde exploramos las historias más inquietantes y misteriosas de nuestro mundo. Hoy nos adentraremos en uno de los lugares más enigmáticos de España, un lugar donde el pasado parece negarse a descansar en paz. El monasterio de San Lorenzo de El Escorial, una obra maestra del Renacimiento español, esconde secretos que han aterrorizado a quienes se han atrevido a explorarlos. ¿Están listos para descubrir lo que se oculta en sus sombras? Acompáñenme en este recorrido por uno de los sitios más aterradores de la historia. El monasterio de San Lorenzo de El Escorial fue construido entre 1563 y 1584 por orden del rey Felipe II en la Sierra de Guadarrama. Este vasto complejo, que incluye un palacio, un monasterio y un mausoleo real, fue erigido para simbolizar el poder y la devoción del Imperio español. Sin embargo, desde sus inicios, el monasterio ha estado envuelto en un aura de misterio. Felipe II, profundamente religioso y obsesionado con la muerte, eligió este lugar no solo por su aislamiento, sino también porque se decía que estaba construido sobre un antiguo cementerio. Se rumorea que este sitio ya estaba marcado por la oscuridad mucho antes de que se colocara la primera piedra del monasterio. El rey, quien supervisó personalmente muchos aspectos de la construcción, era conocido por su carácter austero y su fascinación por la vida después de la muerte. Esto llevó a muchos a creer que el monasterio fue diseñado no solo como un lugar de devoción, sino también como una especie de baluarte contra las fuerzas malignas que podrían amenazar el alma del reino. Una de las leyendas más persistentes de El Escorial es la del propio Felipe II. El rey pasó sus últimos días en una habitación del monasterio conocida como la Saleta, sufriendo terribles dolores a causa de la gota. Desde su lecho de muerte, seguía gobernando el imperio, aferrado a la vida con una fuerza que muchos describen como sobrehumana. Según los relatos, su muerte no trajo la paz que tanto deseaba. Cientos de años después, testigos aseguran haber visto su figura espectral recorriendo los pasillos del monasterio. Estos avistamientos son siempre descritos de la misma manera. Una figura vestida con ropas antiguas, arrastrando una pierna, como lo hacía el rey en sus últimos días. Uno de los relatos más impactantes proviene de un guardia de seguridad que trabajaba en el monasterio en la década de 1990. Una noche, mientras realizaba su ronda, escuchó lo que describió como un murmullo bajo proveniente de la saleta. Al acercarse, vio una figura en la penumbra. Cuando encendió su linterna, la figura se giró, revelando el rostro pálido y angustiado de un hombre vestido con túnicas reales. El guardia, paralizado por el miedo, vio cómo la figura se desvanecía ante sus ojos. Este testimonio, aunque difícil de verificar, coincide con otros relatos similares a lo largo de los años. ¿Podría Felipe II estar atrapado en el lugar que construyó, incapaz de encontrar la paz eterna? En lo más profundo del monasterio, en sus subterráneos, se encuentra el Pozo de las Almas, un lugar rodeado de leyendas y temor. Según la tradición, este pozo fue utilizado para deshacerse de los cuerpos de aquellos que morían en el monasterio, pero que no eran dignos de ser sepultados en el mausoleo real. El ambiente en torno al pozo es descrito por muchos como sofocante y opresivo. Se dice que, al caer la noche, los lamentos de las almas en pena que fueron arrojadas allí pueden escucharse resonando en los pasillos.
Los ecos de sus gritos y susurros llenan el aire, creando una atmósfera que pocos se atreven a experimentar. Un monje que vivió en el Escorial a principios del siglo XX relató una experiencia aterradora. Durante una noche de invierno, mientras meditaba cerca del pozo, escuchó lo que describió como un susurro proveniente de las profundidades. Al acercarse, sintió un frío intenso que lo envolvió y, al asomarse, vio una sombra oscura que se elevaba desde el pozo. Aterrorizado, el monje huyó, convencido de que había visto el alma de un condenado tratando de escapar de su tormento eterno. Este testimonio, junto con otros relatos similares, ha llevado a muchos a creer que el Pozo de las Almas es un portal al infierno, un lugar donde las almas malditas son arrastradas sin esperanza de redención. La basílica del monasterio de El Escorial, con su imponente arquitectura y sus altos techos, es un lugar de devoción y oración. Sin embargo, también es el escenario de fenómenos paranormales que han sido reportados por monjes y visitantes a lo largo de los años. Una de las historias más conocidas es la de un monje que, durante una noche de invierno, se quedó a rezar en la basílica mucho después de que todos se hubieran retirado. Mientras estaba arrodillado en oración, escuchó el sonido de pasos suaves resonando en el suelo de piedra. Al levantar la vista, vio a lo lejos una figura envuelta en un hábito oscuro que avanzaba lentamente entre las bancas. El monje, intrigado pero sin miedo, se levantó para acercarse, pensando que podría ser otro religioso. Sin embargo, al aproximarse, notó que la figura no tenía rostro, solo una oscuridad impenetrable bajo la capucha. De repente, la figura se desvaneció, dejando al monje solo en la inmensidad de la basílica. Este no es un caso aislado. Otros han reportado haber visto figuras similares, especialmente durante las horas más solitarias de la noche. Estos espectros parecen estar atrapados en un bucle eterno, incapaces de encontrar la paz. El ambiente en la basílica, especialmente cuando está vacía, es pesado, opresivo, y muchos aseguran sentir una presencia que los observa desde la penumbra. El monasterio del Escorial es un laberinto de pasillos largos y estrechos, donde la realidad y la fantasía parecen fusionarse. Estos corredores, que durante el día son majestuosos, se transforman en un laberinto de sombras al caer la noche. Y es en estos pasillos donde han ocurrido algunas de las experiencias más perturbadoras. Uno de los lugares más inquietantes es la Galería de los Espejos. Se dice que esta galería, que conecta varias salas del monasterio, es un lugar donde el tiempo y el espacio se distorsionan. Quienes han pasado por ella durante la noche han reportado ver su propio reflejo moverse independientemente de sus acciones, o incluso ver figuras que no deberían estar allí. Un grupo de turistas que visitó el monasterio en 2003 contó una historia que todavía les causa escalofríos. Mientras recorrían la galería, uno de ellos miró hacia un espejo y vio, reflejada detrás de él, la figura de un hombre vestido con ropas antiguas. Pensando que era parte del personal, se giró para verlo, pero no había nadie allí. Al volver la vista al espejo, la figura seguía presente, observándolo fijamente. El grupo abandonó la galería inmediatamente, y hasta el día de hoy, ninguno de ellos ha podido olvidar esa experiencia.
¿Qué ocurre realmente en estos pasillos? ¿Son simplemente ilusiones creadas por la mente? ¿O podrían ser algo más? Tal vez, en el Escorial, las paredes mismas han absorbido siglos de miedo y desesperación, y ahora las reflejan en aquellos que se atreven a vagar por sus sombras. El monasterio de El Escorial es mucho más que un monumento histórico. Es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran, donde lo sagrado y lo profano coexisten en una tensión constante. Las historias que hemos explorado hoy son solo una pequeña parte de los misterios que rodean a este imponente edificio. Así que, si alguna vez tienes la oportunidad de visitarlo, recuerda, en sus pasillos no estás solo. Tal vez, solo tal vez, puedas sentir una presencia, un eco del pasado, que aún vaga por sus corredores. Gracias por acompañarme en esta inquietante historia. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Hasta la próxima. Y recuerden, a veces las sombras esconden más de lo que creemos.